Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Ángeles Invencibles. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los temas más difíciles de tratar en relación al alcance de nuestros sueños y triunfos. Es el tema del fracaso. El fracaso es una de las situaciones de la vida que se presenta siempre como una experiencia negativa. Pero, ¿hasta dónde el fracaso es malo o es bueno? ¿Cómo podemos enfrentarlo de forma adecuada? Uno de los componentes más importantes en el proceso de cómo enfrentar el fracaso es tener claro nuestras expectativas. Las expectativas pueden ser reales o sobredimensionadas, y es aquí donde podemos caer en un proceso más doloroso de lo esperado y simplemente por no tener bien claro nuestras metas y por no haber previsto nuestras expectativas. Las expectativas se pueden agrupar en tres grupos. La primera son las expectativas emocionales. Estas son basadas en decisiones poco fundamentadas, donde se espera un resultado un poco fantasioso y se interponen sentimientos o de culpa o de carencia que no son adecuados para un fin práctico. Por ejemplo, mascotas, autos deportivos, casas de vacaciones, matrimonios no bien planificados, etc. Las expectativas racionales son las siguientes y son las expectativas que tienen un fin práctico basado en necesidades y resultados definidos. Se crea un plan para alcanzarlas y se avanza por pasos. Por ejemplo, carreras educativas, planes de financiamiento, proyectos de compra de casa, etc. Las últimas son las expectativas métricas. Estas son las expectativas que se hacen con un método previamente estudiado y aprobado para llevar a cabo un proyecto y tener la mayor posibilidad de alcanzar los resultados buscados. Por ejemplo, proyectos de ingeniería, estudios científicos, campañas publicitarias, etc. Cuando las expectativas no se han definido adecuadamente, existen más posibilidades de fracasar en nuestros proyectos, además de la falta de experiencia, que es una de las razones más comunes en este proceso. Las personas descalifican su fracaso porque siempre lo relacionan con un sentimiento negativo y muchas veces un fracaso se puede convertir en un trauma para toda la vida. Fracasar produce a veces tanto miedo que puede ser el motivo más grande para ni siquiera dar el primer paso y atreverse a hacer algo y nos consume en frustraciones por no alcanzar nuestras metas y sueños. Pero, ¿por qué tengo que ser exitoso? ¿Qué es el éxito? Llegar a tener el éxito está en lo más profundo de nuestro ser. El ser humano es competitivo por su naturaleza evolutiva y está en su ADN como un sentido de supervivencia. Pensemos en el inicio de la vida desde la competencia más fuerte para llegar a nuestra creación, la fecundación. Miles de espermatozoides compiten por llegar a alcanzar el óvulo y de esos miles, solo uno es el adecuado y se convierte en el exitoso. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros miles que no lo logran? ¿Te suena parecido a la vida actual? Bienvenido a la vida real. Pero ¿dónde comenzó todo? Usemos un punto de referencia para analizar el tema del fracaso y del éxito. Comencemos en los tiempos prehistóricos, donde el hombre salía de cacería y el éxito o el fracaso de su aventura significaba simplemente morir o vivir y asegurar su supervivencia. Cuando ese hombre prehistórico regresa a su grupo, encuentra otros miembros que dependen también de su éxito y comparten la presa, creando un proceso social de apoyo, pero también crea un proceso de dependencia en algunos miembros que no salen a cazar y fácilmente pueden acostumbrarse a vivir de lo que los otros les den o les regalen. ¿Te suena otra vez parecido a la vida actual? Bueno, este proceso es como los grupos se van desarrollando en niveles sociales y crean tribus y niveles de jerarquías y van llegando a convertirse en grandes reinos que se desarrollan bajo sistemas de control y así se desarrolla la historia hasta que llegamos a la época actual. Entonces, es bueno preguntarte en qué nivel de la cadena social actual estás y por qué la presión para ser exitoso. ¿Debes ser exitoso para demostrar algo? ¿Por ego? ¿Por sentido de aceptación? ¿Pertenencia? ¿O simplemente por apariencia? ¡Qué locura! ¡Detente! El miedo al fracaso puede ser prácticamente una forma de paralizarte desde antes de iniciar alguna idea. Por lo tanto, es importante estar claros que lo más adecuado en todo proyecto es planificar tu estrategia. Esto es para evitar al máximo fracasar, pero teniendo en cuenta que los pequeños fracasos son los que te darán la luz para ver por dónde debes avanzar para alcanzar tus sueños.
Debes buscar tus raíces, hacer un recuento de tus alcances y empezar a sacar lo que no necesitas de tu vida. Desde una perspectiva realista, plantea todas tus metas y objetivos y haz un plan. Empieza en un ritmo real. Soluciona tus emergencias. Planifica tus ingresos y busca opciones para alcanzar estas metas. Edúcate en lo poco y serás grandioso en lo más exitoso. Organiza una estrategia y compártela con tu equipo más cercano que dependa de ti, ya sean tus papás o tus hermanos, tu esposa y tus hijos, etc. Y explícales qué estás haciendo. Hazlos parte del plan para que entiendan qué estás haciendo y sobre todo el por qué. Así tendrán consideración de tu cambio y de tu esfuerzo y sobre todo te ayudarán con su apoyo. Esto les dará sentido de pertenencia. Escribe tu plan y tus metas en un cartel y ponle fechas de cuándo se harán realidad estas metas. Esto de poner fechas en tus metas tiene una fuerza poderosa. Organiza tu estrategia y con metas pequeñas a corto plazo empieza a trabajar. Luego con metas a 1 año, a 2 años, a 5 y a 10 años. Trabaja con fuerza y automotívate constantemente. Revisa tu economía y recorta lo que no necesites. Recuerda que todo cambio es duro, pero tus metas claras te ayudarán a mantenerte firme cuando empieces a sentirte débil en el proceso del camino. Por esto, prepara tu cartel de sueños con fechas y pégalo en la pared, de forma que todos lo vean, y trabaja con constancia y en silencio. Cuando se cumplan las primeras metas, podrás celebrar los alcances con ellos y así entenderán el esfuerzo puesto en el proceso. Cuando continúes avanzando en tu plan de metas, visualízate en el momento de alcanzarlas y siente en tu mente la alegría y la emoción de ese momento. Verás cómo ese sentimiento de gratitud será el motor para empezar a ver milagros en tu vida. ¿Y por qué no adelantarte a la fecha que tenías en mente para cumplir esos sueños? El fracaso no debe verse como un elemento que te impida conseguir lo que deseas, sino más bien como un ladrillo de la pared de todo tu proyecto, el cual te puede ayudar a prever cosas antes de iniciar tu plan de acción, pero no como una piedra en el zapato, sino más bien como un aviso de qué es más conveniente evitar para no perder tiempo durante el desarrollo de tus proyectos. Tener expectativas reales de tu proyecto te hará tener una mejor visión de la meta que buscas y hará que pongas los pies en la tierra con tu idea de éxito, pero que tus pies puestos en la tierra sean el apoyo para darte el impulso para saltar y volar por tus sueños. Abre tus alas con fe, disfruta el proceso para llegar a tus metas y nútrete con felicidad y con actitud constante de ganador. Sorprende a todos con un cambio de actitud y siempre recuerda ayudar a otros en tu camino. Ten siempre en mente que si tú estás bien, todos a tu alrededor se benefician de ti y también estarán mejor. Vamos, ponte en acción, brilla, demuestra que el fracaso siempre puede ser el motivo para cambiar de dirección y cambiar el rumbo de tu vida. Demuestra que eres un ángel invencible y recuerda, deja que tus logros sean los que hagan el ruido de tu éxito. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo muy pronto. Bendiciones y muy buena suerte. Gracias amigos. Chao.